Muy bien, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión central de El Noticiero cuando la pandemia no da tregua, sobre todo en Europa, mientras China dice prepararse para la guerra. Temas preocupantes para esta emisión, María Galera. Así es, Carlos. Estén atentos, amigos televidentes. Saludos a quienes nos siguen también en las redes, en TC Mi Canal, en www.tctelevisión.com. También estamos en la radio Positiva en Quito, en 860 AM y 1050 AM en Radio Águila. Saskia, ¿cómo estás? Muy bien, compañeros, amigos televidentes, muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Iniciamos de inmediato con toda la información nacional e internacional. Jonathan Narváez, ganador de la 12ª etapa del Giro de Italia. Narváez, es el momento, se abre la chaqueta, dice yo, sí, victoria, 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 victoria para Ecuador, victoria para Latinoamérica. Amigos, otro triunfo ecuatoriano en Europa. El ciclismo está de fiesta una vez más. Jonathan Narváez conquistó la 12ª etapa del Giro de Italia. Se convierte en el tercer compatriota en alcanzar esta hazaña. Richard Carapaz fue el primero en obtener 2 etapas y el absoluto en el 2019. Jonathan Caicedo se alzó con la tercera etapa del Giro de este año. Narváez se ubica como el mejor ecuatoriano en la clasificación general de la competencia. Más adelante tendremos reacciones a este sonado éxito en el mundo del deporte. Victoria para Ecuador, victoria para Latinoamérica. Noticia de último momento, amigos. Hace poco un helicóptero de la aviación naval sufrió accidente en la parroquia Chongón, oeste de Guayaquil. Vanessa Filella se encuentra en el lugar con los detalles. Carlos, un aterrizaje forzoso de emergencia es lo que habrían realizado los tripulantes de un helicóptero de la aviación naval este jueves en un sector apartado de la parroquia urbana Chongón, en el cantón Guayaquil. Conocemos que la aeronave modelo Bell 206, Red Ranger de placa HN 319. Como vemos en imágenes, la cola del helicóptero está desprendida del resto de la estructura. Existen algunos vestigios desplegados en la zona que ya están siendo recopilados, como estamos observando, por parte del personal de la aviación naval para la respectiva investigación y determinar así lo que pudo haber ocasionado el percance. Sabemos afortunadamente que los ocupantes, el teniente de navío Alexis Chica y el copiloto, el capitán de corbeta Germán Quispe, se encuentran estables sin novedad alguna. Les recordamos que ya estamos tomando contacto con las autoridades de la primera zona. El comandante Nivela dentro de poco nos va a dar información. Esto ocurrió hace pocos minutos aquí en un sector apartado de la parroquia urbana Chongón en el cantón Guayaquil. Es noticia de última hora. En el transcurso del noticiero tendremos con más información. Caridad, contigo. Seguimos con más. Así es, muchísimas gracias, Vanessa. Estaremos pendientes de cualquier novedad sobre este hecho. Amigos, hacemos una pausa y enseguida, aumento de casos de COVID-19 en Europa encienden las alarmas. Volvemos con ustedes en instantes. El tiempo apremia en Europa por el aumento de contagios de coronavirus. Muchos pacientes ingresan a hospitales y las muertes aumentan, según la Organización Mundial de la Salud. Los casos disminuyen en América. América, la región más afectada del mundo por el coronavirus actualmente, lamenta hoy la pérdida de más de 593.000 vidas desde que comenzó la pandemia y sigue la batalla para contrarrestar el desplome de la economía que ha pronosticado el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, los contagios parecen estar disminuyendo en los países latinoamericanos, en donde las autoridades sanitarias han reiterado su pedido a los ciudadanos para que mantengan las medidas de bioseguridad. Perú y Colombia confirmaron que los nuevos infectados semanales han disminuido a la mitad en sus capitales.
Por otro lado, el tiempo apremia en Europa ante el aumento de contagios y muertes por COVID, una situación muy preocupante según la Organización Mundial de la Salud. Daily numbers of cases are up. El número de casos aumenta, los ingresos en los hospitales también. La COVID es ya la quinta causa de muerte y se ha alcanzado el nivel de 1.000 muertos por día. El director para el continente de la organización destacó que el total de casos ha pasado de 6 a 7 millones en solo 10 días. Este jueves Londres prohibió las reuniones en espacios cerrados para 9 millones de habitantes que no podrán reunirse con familiares y amigos a partir del sábado. El gobierno británico puso a la capital en nivel de alerta alto por un repunte de COVID. Francia, por su parte, decretó toque de queda nocturno en varias ciudades a partir del fin de semana para frenar la propagación del virus. En España, los bares y restaurantes de Cataluña cerrarán al menos durante 15 días a partir de esta noche para detener los contagios. Esperemos que solo sea 15 días. Lo que pasa es que yo creo que podría ser, que hubiese podido ser abrir el tema de terraza, bajar el tema de aforo. La inquietud crece en Alemania tras registrar una cifra récord de más de 6.600 casos positivos en un día, por lo que el gobierno de Angela Merkel pidió nuevas restricciones de movilidad. La comisaria europea de salud ha instado a los países de la Unión Europea que hagan lo necesario para evitar un confinamiento generalizado. Basándose en proyecciones, la OMS advierte que podría llegarse a un nivel de mortalidad 4 o 5 veces superior al de abril si las restricciones se levantan de manera progresiva y prematura. Pamela Montilla, TC Televisión. Son las 12:43. La farmacéutica Pfizer probará su vacuna contra el COVID-19 en menores de 12 a 17 años a fin de determinar si el producto es seguro y eficaz para los adolescentes. Las pruebas se harán en el Centro de Investigación de Vacunas del Hospital de Niños de Cincinnati, Ohio. Los adolescentes recibirán la vacuna esta semana, mientras que niños de 12 a 15 años después. Paralelamente, Rusia registró su segunda vacuna contra el coronavirus. Y el presidente Xi Jinping pidió al ejército chino que se aliste para la guerra. El líder del gigante asiático pidió mejorar las capacidades de combate y enfatizó que los militares deben ser absolutamente leales, puros y confiables. Xi Jinping inspeccionó al Ejército de Liberación Popular y destacó la necesidad de convertirlo en una tropa de élite. Esto mientras que un acorazado estadounidense pasó por el estrecho de Taiwán, lo que pudo provocar el enojo chino que reclama la soberanía de dicha vía marítima. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reprochó a Facebook y Twitter por haber bloqueado enlaces a un artículo del New York Post que supuestamente exponía tratos corruptos de su rival demócrata Joe Biden y su hijo Hunter en Ucrania. El periódico dijo que había obtenido una computadora abandonada por Hunter Biden, cuya información implicaba a su padre en sus asuntos comerciales en el país europeo. El ex vicepresidente y candidato demócrata para la elección presidencial del 3 de noviembre rechazó repetidamente toda implicación. Y de regreso al ámbito nacional, trágico hecho en Machachi, en la provincia de Pichincha. Un joven se ahogó al rescatar a 2 niños, quienes cayeron a un reservorio de agua. Salvó a uno y el otro falleció. Un equipo del noticiero estuvo en el operativo de búsqueda de los cuerpos y en minutos vamos a ampliarles toda esta información. Se entra en debate protección personal para agentes metropolitanos. Además, dispararon a una mujer por evitar un asalto de sacapintas. ¿Dónde ocurrió? Se lo contamos en minutos. Atención, porque la municipalidad y el Ministerio de Educación desarrollan un importante programa de escolarización a miles de niños del sector de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. José Luis Calderón se encuentra en el lugar y nos cuenta que fue una joven la que motivó la intervención de las autoridades con la enseñanza en el área. Denise Toala
Se llama la adolescente de 17 años residente en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, donde estamos, quien intuyó sobre la urgente necesidad que existe en el sector de otorgar conocimientos básicos escolares a los infantes, luego de que cerraron las escuelas por la pandemia y el servicio de internet es costoso y escaso, por lo que muy pocas familias lo tienen. Ella motivó que durante la jornada matutina de este jueves la alcaldesa Viteri, junto a la ministra de Educación, inauguren un importante programa para escolarizar a un aproximado grupo poblacional de 6.000 infantes. Hemos preparado una nota que detalla lo que describimos a continuación. En el último gran asentamiento urbano irregular de Guayaquil reside un conglomerado aproximado de 150.000 personas en más de 1.000 hectáreas. Y es en donde vive Denise, quien bajo la sombra de un árbol cerca de su casa empezó a impartir conocimientos básicos de matemáticas y lenguaje a sus sobrinos, para que luego se incorporen los hijos de sus vecinas. La motivación fueron mis sobrinas. A raíz de eso hice un sondeo de una investigación primaria, viendo los diferentes problemas que tengan los niños, los problemas en casa. Nosotros hicimos autogestiones, bingos, cosas así, para poder tener estas banquetas que están aquí. Denise estuvo presente junto a la alcaldesa Viteri y la ministra de Educación, Montserrat Kramer, en la inauguración del programa, que a la par del apoyo pedagógico, tiene un respaldo psicosocial para garantizar en el núcleo familiar que los infantes continúen sus estudios. El municipio de Guayaquil inicia un programa que se llama Educando en el Camino. Apoyo psicosocial a la familia, a los niños, a los jóvenes, a las niñas sobre todo. El cierre de los colegios y escuelas para clases presenciales por la pandemia ha dejado a los niños que viven en este asentamiento urbano marginal prácticamente sin acceso a la educación. Ese escenario ha hecho que el municipio de Guayaquil contrate de emergencia a 300 maestros que dictarán clases entre octubre y febrero del próximo año a los 6.000 niños de la zona. Concluimos el informe. Gracias. Buenas tardes. Un hecho positivo sin duda para la educación del país. Gracias, Suazo Líos, por ese informe. En otro tema, amigos, más de 4 años han transcurrido del caso Proinco de estafa masiva que dejó 1.300 perjudicados. Su drama continúa puesto que no se ha concretado la devolución de su dinero. Veamos. Doña Flor, a sus 77 años, con deficiencia visual y enferma de los nervios, nos recibe en su casa al norte de Quito, donde vive sola y contando los días para que le devuelvan los $67.000 que invirtió en Proinco. Yo nunca fui a Proinco. Ella vino aquí a mi casa a conquistarme para que pase que me pagaban 2 puntos más. De aquello han pasado 6 años y hoy Doña Flor dice que no solo le robaron la herencia de sus padres, sino su salud. El drama es la escasez de que uno no tiene el dinero y estar pidiendo prácticamente auxilio a los hijos. El mismo caso vive Miguel Vega, de 70 años, quien en 2015 invirtió $30.000 de toda su jubilación. 40 años que yo he trabajado. Yo necesito para medicamentos, yo necesito para mantenerme, para alimentarme. En total son 1.356 víctimas, en su mayoría de la tercera edad, a quienes se les perjudicó por cerca de $100 millones, con el ofrecimiento de recibir interés de entre el 10 y 12%. Pero en 2016 se liquidó Proinco y un año después, Santiago Rivadeneira fue sentenciado a 13 años de privación de la libertad por el delito de estafa masiva. Nosotros como afectados también estamos impulsando nuevos procesos, asociación ilícita, testaferrismo y también enriquecimiento ilícito. Desde la cárcel, Santiago Rivadeneira dice que tiene los bienes para cubrir el pago de todos los inversionistas mediante la creación de un fideicomiso, pero solicita un indulto humanitario para que me otorgue el margen de maniobra para gestionar el rescate de las fuentes de pago. Según su defensa, la salud de Rivadeneira es delicada y en la cárcel de La Tacunga, donde ya lleva más de 3 años, no tiene atención médica adecuada. Y si él llegara a fallecer por su delicado estado de salud, ¿qué pasaría en ese momento? Perderíamos toda acción posible para recuperar los fondos.
Pero tanto Flor como Miguel dicen que esta vez no creen en ninguno de los ofrecimientos. Él tiene que permanecer preso ahí hasta que se nos devuelva nuestro último dinero. No vaya a dar oídos a este hombre dándole el indulto, sería lo más injusto que existe en la tierra. Hasta ahora, 4 de sus compañeros han muerto en este proceso, exigiendo la devolución de su dinero para poder vivir en paz sus últimos años. Gustavo Merino, TC Televisión. Les invitamos, amigos televidentes, para que nos sigan en nuestras redes sociales en www.tctelevisión.com. Enseguida estamos con ustedes con el triunfo de Narváez y otros temas de interés para el país. Aguas, rocas y exuberante naturaleza entre montañas y senderos ofrecen un turismo ideal. Y recuerden, pasaje te espera. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por su gentil sintonía. Seguimos informando y muchísima atención porque a esta hora nos contactamos nuevamente con nuestra compañera Vanessa Fileya, quien nos tiene a continuación información actualizada sobre el accidente que sufrió un helicóptero militar en la parroquia Chongón, oeste de Guayaquil. Vanessa. Saskia, ampliamos la información de lo que habría ocurrido con el piloto y copiloto de este helicóptero que ustedes ven a mis espaldas, un helicóptero de la aviación naval que aterrizó de manera forzosa, de emergente, aquí en la parroquia Chongón, en el cantón Guayaquil. Según información extraoficial, sabemos que los ocupantes estaban realizando pruebas de entrenamiento, las que realizan cerca de 2 o 3 veces por semana. Y de pronto, en pleno vuelo, surgió un desperfecto, se desarrolló un desperfecto con la cola que ahora vemos está desprendida y está pues desplegada en parte de esta zona de Chongón. También sabemos que existen 2 helicópteros de modelo Bell 206 de la aviación naval que están operativos actualmente. Existen 6 más de otros modelos que están paralizados al momento, no están siendo utilizados por diferentes circunstancias. La flota de estas aeronaves datan del año 70 y su vida útil sería de 40 a 50 años. Repetimos, los nombres de los ocupantes son el teniente de navío Alexis Chica y el copiloto, el capitán de corbeta Germán Quispe. Ambos se encuentran estables, sin novedad alguna. Más adelante estaremos detallando más información en el noticiero de la tercera emisión. Personal de la aviación en este momento está recopilando información para poder determinar lo que habría ocurrido originalmente. Carlos, continuamos contigo. Muy bien, gracias Vanessa por ese informe. En otros temas, amigos, todavía no se ha ejecutado el traslado de Jacobo Bucaram a la cárcel 4 de Quito, dispuesto por jueces de la Corte Nacional de Justicia. Continúa recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Bucaram enfrenta 3 procesos judiciales. Fueron los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho y William Tera, quienes ordenaron el traslado de Jacobo Bucaram desde el Centro de Rehabilitación de la Tacunga hasta la Cárcel 4 en Quito. Esto hasta el momento no ha sucedido. Nosotros estamos actuando conforme a la ley. Hemos activado todos los recursos, tanto ordinarios como extraordinarios. Jacobo, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, está detenido en Cotopaxi desde el pasado 26 de septiembre por el supuesto delito de delincuencia organizada, luego de que fuera expulsado de Colombia. Según la Fiscalía, es parte de una estructura que se montó para la compra, venta y distribución irregular de insumos médicos durante la emergencia por el COVID-19, estructura liderada por 2 israelíes, uno de ellos asesinado en la cárcel. Esa es la vinculación. Pero este no es el único proceso en el que Jacobo Bucaram es señalado. Hay un expediente abierto por presunta asociación ilícita dentro de una red de corrupción que se habría montado en los hospitales del IES en Guayaquil. Es investigado junto a sus hermanos Michelle y Dalo Bucaram, además de la esposa de este último, María Gabriela Pazmiño. Mis clientes lo que quieren es comparecer procesalmente, quieren venir a dar la cara. Parte de la red serían también los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, y está por definirse si se vincula o no a este proceso al expresidente del directorio del IES, Paul Granda. Pero aún hay más. Está abierta una tercera investigación en contra de Jacobo Bucaram y su padre por supuesto tráfico de bienes patrimoniales. Karen Aro,
TS Televisión. Son las 13:07. Otros temas. Atención, 255 carnets de discapacidad han sido eliminados por el Ministerio de Salud al detectar anomalías en el uso del documento para acceder a jubilaciones anticipadas en el IES. En el Seguro Social está en marcha una auditoría para identificar casos similares de extrabajadores de esta institución. La investigación por la entrega y acceso a carnés de discapacidad con supuestas irregularidades continúa. En el IES recibieron la notificación de que 255 carnés de discapacidad de afiliados vinculados con jubilaciones anticipadas presentaron irregularidades. Nosotros hemos suspendido a quienes el Ministerio de Salud, o sea, es el servicio, la jubilación anticipada, etcétera, a quienes el Ministerio de Salud Pública les eliminó el carnet. Si es declarado el carnet fraudulento por el Ministerio de Salud, nosotros no podemos dar las ventajas, beneficios que te da el carnet. Pero no solo eso. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social investigan también cómo funcionarios de esa institución obtuvieron carnés de discapacidad. Los datos revelan que solo en el Hospital Teodoro Maldonado 146 trabajadores tienen carnés de discapacidad, mientras en el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito son 103. Se determine si para el otorgamiento de esos carnets fueron con insumos que el IES entregó al Ministerio de Salud Pública para la calificación de los carnets. Desde abril de 2014 hasta un mes después de la pandemia, el IES entregó 256 jubilaciones por discapacidad a sus extrabajadores. 58 se concretaron en 2018 y 81 en 2019. Es decir, hubo un incremento del 40%. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dice que solicitarán información a las autoridades del IES y del Ministerio de Salud. Quieren saber la forma como se generaron esos carnets. Según información que entregaron semanas atrás las autoridades del IES, en el ranking de las empresas con personas con más carnets de discapacidad en el país, Petro Amazonas lidera la lista. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Y vamos con lo anunciado, otro día histórico para el ciclismo ecuatoriano. Jonathan Narváez ganó la etapa 12 del Giro de Italia. En la clasificación general es el latinoamericano mejor ubicado. Para Jonathan Narváez, es el momento, se abre la chaqueta, dice yo, sí, victoria, 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 victoria. Nuevamente un ecuatoriano llena de alegría a todo el país y Latinoamérica al ganar la etapa 12 de esta competencia, considerada una de las más importantes del ciclismo mundial. Estoy feliz porque he trabajado muy duro para venir aquí al Giro. Este es el momento en el que el ciclista de la provincia de Sucumbíos toma la delantera en el kilómetro 30 para posteriormente llegar en solitario al final de la carrera. Narváez es el tercer ecuatoriano en alcanzar una victoria en el Giro de Italia. Hacia la meta va Jonathan Narváez. Jonathan Caicedo, sí. Jonathan Caicedo, sí. El pasado 5 de octubre, el carchense Jonathan Caicedo ganó la tercera etapa de esta competencia. Pero el primero fue Richard Carapaz. En 2018 ganó una etapa y en 2019 se coronó como campeón. En su cuenta de Twitter envió un mensaje a Narváez tras la victoria alcanzada. Ahora Italia es como correr en casa. Grande Jonathan Narváez, te lo mereces. Disfruta de esta gran victoria. Para la ciudadanía en esta época de pandemia, los triunfos de los deportistas ecuatorianos son los que llenan de alegría. Hasta la selección fue recientemente la otra alegría. El deporte nos da mucha alegría a los ecuatorianos. Medios internacionales también destacaron el triunfo ecuatoriano. A celebrar Ecuador, a celebrar Latinoamérica. Jonathan Narváez ganó la etapa 12 del Giro. La primera victoria en una grande para él. Incluso el presidente de la República, Lenín Moreno, felicitó al compatriota. Gracias por hacer historia en las rutas del ciclismo internacional y dejar el nombre del Ecuador en lo más alto. ¡Victoria para Ecuador! ¡Victoria para Latinoamérica! ¡Victoria para Con este triunfo, Jonathan Narváez se ubica como el mejor ciclista latinoamericano en el puesto 30 de la competencia, cuando aún faltan 3 etapas por correr. Isaías Cruz, TC Televisión. Enorme cargamento de droga decomisado en alta mar. La carga estaba sujeta a boyas satelitales a 147 millas náuticas de Manta. Esta madrugada llegó al puerto de la provincia de Manabí en una embarcación de la Armada del Ecuador.
Aproximadamente a 147 millas náuticas del puerto de Manta, con el apoyo de un avión de exploración marítima, se pudo localizar unos sacos de yute que en su interior poseían varios ladrillos de sustancias sujetas a fiscalización y 2 radiobalizas, las mismas que fueron arrojadas al agua por una lancha en el momento en el que el avión sobrevolaba la zona. Se encontraron 25 sacos de sustancias presuntamente sujetas a fiscalización a 147 millas de Manta. En lo que va del año se han incautado más de 10 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, tanto en tierra como en el mar. En este caso no hay personas aprendidas, pero sí evidencias y resultados positivos. La droga la dejan en alta mar, la botan al agua y por medio de radiobalizas las localizan y las vuelven a embarcar para seguir su travesía a su puerto de destino. Se conoció que una embarcación salió desde el cantón Jaramijó con la documentación en regla, pero se presume que allí habrían trasladado la sustancia sujeta a fiscalización, por lo que se está llevando una investigación por parte de las autoridades. Por fuentes de información reservada se tenía conocimiento de que tal vez estaría transportando este tipo de sustancias, lo cual fue descubierta y determinada por el avión de la Armada, a aproximadamente unas 150 millas náuticas de lo que es la costa de Manabí. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Y el sur de Guayaquil suma otra muerte violenta a lo largo de esta semana. Por evitar que le roben, el conductor de una furgoneta fue asesinado. Los autores iban como pasajeros. Los antisociales escogieron este lugar desolado para cometer el hecho. La víctima conducía una furgoneta y varias personas viajaban como pasajeros. Los zampones sacaron armas y cuchillos y comenzaron a robar. Milton Pérez no dejó que cometan el atraco y recibió un disparo que le quitó la vida. Solo por un teléfono le quitan la vida a un ser humano. ¿Usted puede creer? Solo por robarse un teléfono le quitan la vida a un ser humano. Un policía que pasó por el lugar asistió a la víctima y lo llevó al hospital. Sin embargo, falleció en el camino. Él tenía su otro compromiso, él vivía con su otro compromiso. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con su papá? Hace 2 días hablé con mi papá. Tengo entendido que él también fue afectado por el coronavirus. Claro, estuvo muy mal con el coronavirus, luchamos tanto. No se lo lleva la enfermedad del coronavirus. ¿Para qué estos malditos ladrones? Según la familia, Milton Pérez se quedó sin trabajo hace un mes por el tema de la pandemia. Se había comprado una furgoneta para llevar el sustento a su hogar. Los 2 manes que le han hecho eso se han embarcado como pasajeros en el carro de él. Ya hasta ahí es que yo sé. Y llegando por las piscinas que lo han cogido y... La curva de la 25 entre la perimetral. Ahí que lo han cogido. Pero que él puso resistencia. Supuestamente ha puesto resistencia para no dejarse robar. Solamente en esta semana en Guayaquil se han registrado varios hechos violentos que han cobrado la vida de 6 personas. La mayoría de los fallecidos presentaban procesos judiciales y se sospecha que todo esto obedece a retaliaciones entre bandas delictivas. Jorge García, TC Televisión. Y en Machachi, provincia de Pichincha, un joven murió ahogado por rescatar a 2 niños que cayeron a un reservorio de agua. Salvó a uno de ellos. La tarde del miércoles, 2 niños que jugaban cerca del agua resbalaron y cayeron. No sabían nadar. Un joven intentó salvarlos, pero no lo consiguió. Tras sacar a una niña del agua, no resistió y se ahogó. Y a lo que íbamos bajando, escuchábamos gritos y escuchamos. De ahí le vimos y mi amigo bajó corriendo, se metió a jalarle a la sobrina. Bomberos de Machachi y policías acudieron al lugar para la recuperación de los cuerpos. Solo uno fue encontrado. Los trabajos de búsqueda continuaron hasta la madrugada de este jueves. El personal del GOE se encuentra realizando las labores para extraer los cuerpos. Ya se sacó el cuerpo del niño de 6 años. Al momento nos falta todavía sacar el cuerpo de la persona de 18 años. Familiares de los fallecidos lamentaron el fatal desenlace de un hecho que se inició como un juego infantil y terminó en una tragedia que enluta a 2 familias del sector El Corazón, en el cantón Mejía. Solo a los niños se muere mi hermano. Los niños se escapan de los padres y se han venido acá a ver. Entran acá y se han entrado al agua. La niña que fue rescatada con vida tiene 12. El cuerpo fue llevado a la morgue del cantón Mejía. Tras los exámenes forenses, será entregado a sus familiares. Fernando Escurra, TC Televisión.
Son las 13:22 en la tarde, amigos. Atención, la cifra de desempleo, que en mayo y junio se ubicó en 13.3%, bajó al 6.6% en septiembre, según el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC. Es decir, el desempleo ha caído a la mitad. Dato positivo en medio de esta pandemia. Nini es madre de 3 hijos. Mientras realiza la limpieza en un edificio en Quito, nos cuenta que ha tenido estabilidad laboral durante los últimos 4 años. Busqué trabajo desde que llegué aquí a Quito, más o menos 2 años y medio. Tengo trabajo aquí casi 4 años. Ella es parte de las estadísticas de empleo presentadas por el INEC, en las cuales se observa una reducción del desempleo entre mayo y junio de este año, que se ubicó en el 13,3%, datos que a septiembre bajaron al 6,6%. Hay 750,000 personas que se han podido movilizar hacia el empleo adecuado. Se ha reducido en 1.3 millones el subempleo. Esa también es una cifra muy importante. Los efectos económicos generados por la pandemia se reflejan en el empleo informal. En septiembre del año anterior estaba en 46,7% y a septiembre de 2020 pasó a 48,5%. El salario promedio del ecuatoriano ha subido en relación a junio a la fecha, de $180 en promedio a 310. Es decir, estamos en camino a situarnos en las cifras prepandemia y creo que es un resultado que es importante destacar. Las autoridades explican que las políticas y decisiones tomadas en materia laboral han permitido reactivar la economía. Por ejemplo, en septiembre de 2019 el desempleo era del 4,9%. Sin embargo, este año fue del 6,6%, alrededor de 7 puntos de diferencia en comparación de mayo y junio de 2020. Es decir, en los últimos meses hay casi el doble de ecuatorianos trabajando en comparación de mayo y junio de este año, que fue el pico de la pandemia. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Gracias, María José. Buenas tardes. Para terminar, amigos, les comentamos que en el austro del país, delincuentes dispararon a una mujer por robarle $4,000. Los recursos los había retirado de un banco en Cuenca. Son imágenes de una cámara de seguridad que muestra el instante en el que delincuentes interceptan a una mujer para robarle $4,000 que había retirado de una entidad bancaria minutos antes. Ella se resiste al robo y uno de los antisociales le dispara en su pierna derecha. El bolso le quería robar, porque la señora comenta lo que le estaba dando un poco de ayuda, que le querían robar el bolso, que la señora venía del banco. La policía armó un operativo de búsqueda de los delincuentes, pero no logró capturarlos. En tanto, la ciudadana se recupera en una casa de salud de su herida de bala. Quería cruzarles para chocarles o algo, pero ya los señores dieron a la fuga y les pegaron un disparo a la señora. Los asaltantes ya estarían identificados por la policía, por lo tanto se espera en las próximas horas poder ponerlos tras las rejas. Con cámaras de Juan Regalado desde Cuenca, Lipsia, Álava, TC Televisión. Finalizamos. Gracias por su sintonía. Buenas tardes a todos. El noticiero, la verdad de la noticia. Buenas tardes, buena suerte.